con todo menos miedo. El miedo es para la presa. Buenas tardes, gracias por continuar en Meridiano BTV, su espacio al mediodía. Es un privilegio llegar a todos ustedes a través de la señal del canal 32. BTV se convirtió en una realidad en pocos meses y yo pienso que tiene que ver mucho con la logística que hemos desarrollado, la hermandad y el cariño entre todos sus miembros. Así que gracias por compartir con nosotros. Mucho se habla acerca del sentido común. De hecho, he escuchado a algunas personas que siempre les gusta decir que el menos común de los sentidos es el sentido común. Hay cosas que se caen de la mata, hay cosas que salen que hay que hacerlas de esa forma. Y cuando uno lo hace de la forma contraria, siempre trae ruidos, trae críticas, entre otras cosas. Luis Abinader llegó al gobierno con muchas personas que carecen de sentido común. Y yo digo que carecen de sentido común porque lamentablemente no pasa una semana sin que el gobierno de Abinader tenga algún escándalo, algún problema, alguna situación. Y yo digo, ¿cómo es posible que lleguemos al punto donde no apliquemos el sentido común a temas para quitarle precisamente peso, cargas, presiones al mandatario? Por ejemplo, ayer fuimos testigos de cómo la cárcel de La Victoria en una nueva edición se incendia. ¿Cuántas veces se ha incendiado esa cárcel? ¿Cuántas veces hemos visto que han salido asesinatos ordenados desde esa cárcel? ¿Cuántas veces hemos visto jóvenes que salen de la cárcel de La Victoria con nuevos métodos para delinquir? O sea, el escenario de esa cárcel es para que el sentido común nos diga de que hay que cerrarla, y como incluso hay otras instalaciones que se llaman la Nueva Victoria, mudar a los presos a la Nueva Victoria. Eso es algo que yo creo que no necesita ni siquiera explicación. No. Ayer, un incendio que al día de hoy todavía no sabemos cuántas personas murieron. Al día de hoy no sabemos cuál fue el daño que causó esto, cuántos heridos, lo que pasó, porque las autoridades lo han manejado de la forma más hermética posible, dando media información, porque si se da toda la información, ¿sobre quién cae? Sobre el manejo estúpido, absurdo que ha habido de la crisis de las cárceles. El sentido común no le decía que había que resolver los trámites burocráticos y los disparates de la famosa justicia independiente y mudar a esas personas a la Nueva Victoria. Ayer se dio el incendio, de una vez comenzaron a mandar presos para todos los lados. Lo cual nos indica que lamentablemente vivimos ante personas que administran el Estado sin el más mínimo sentido común. Segundo, le estoy poniendo caso para que ustedes vean qué es lo que está pasando. La lógica se fue de vacaciones. La prudencia se fue de vacaciones y todas las decisiones, en su mayoría, no todas, que se toman son decisiones absurdas. Yo leía hoy, oye esto, Domingo, ¿dónde está el productor, Eduardo Gori? Yo leía hoy el editorial del periódico Diario Libre. Yo leo primero Panorama, que es el periódico que me gusta, es el periódico nuestro, y luego a veces leo Diario Libre. Pero varios amigos me mandaron el editorial de Diario Libre, donde el director Aníbal de Castro llamaba la atención a la ministra de la Cultura. Y él decía algo interesante. Él decía, ¿cómo es posible que en medio de la desgracia de Salcedo hubo que presionar a través de los medios de comunicación? Yo no digo, no sé por qué él dice presionar, porque el único que habló del tema fui yo. Pero que la presión que recibió la ministra llevó a que el sábado a las 5 de la tarde, o sea, horas antes del inicio del carnaval de Santo Domingo, fue que ella decidiera suspender la gran gala. Después que estaba todo montado, que habían ensayado, que todo, que habían comprado todo, que los talentos estaban ahí.
¿Dónde diablos estaba el sentido común de esa señora que decía que en términos humanos, que en términos electorales, que en términos hasta de visión de gobierno era incorrecto? ¿Cómo usted va a hacer una celebración en medio de una tragedia que se dio en qué marco? En el mismo marco del carnaval de Salcedo. Es para que ustedes vayan entendiendo cómo lamentablemente los funcionarios públicos en el gobierno de Abinader lo han convertido a él en el jefe de prensa de su gobierno, que tiene que salir a cada rato a tratar de arreglar un jodido problema de alguien que se supone que tiene que tener las capacidades gerenciales, las capacidades intelectuales de administrar una institución. ¿Dónde radica el problema? Yo he estado hablando durante mucho tiempo que nosotros en este proceso de farandulización de la política hemos metido a todo el mundo en esta vaina. Y no tiene que ver ni siquiera con Milagros Germán, y sí tiene que ver con ella. Sin embargo, por ejemplo, doña Miriam Germán, a quien le tengo muchísimo cariño y respeto, es la responsable de lo que está sucediendo, por ejemplo, con la situación del sistema carcelario, porque usted es la procuradora. Pero aparentemente esa señora no tenía las capacidades técnicas que se requieren para usted ir y administrar el sistema carcelario, porque el desorden ha seguido. ¿Ustedes están entendiendo? O sea, los partidos políticos entran en una situación de quererse hacer los graciosos y colocan en las posiciones a todo el que venga. Ponga a fulano ahí, ponga a sultano allí, sin que tenga las más mínimas capacidades técnicas para desarrollar una situación. Y en otras ocasiones, teniendo negocios que tienen que ver con la misma institución que va a manejar. Por ejemplo, el que era director del Intran antes de Hugo Veras, Rafael Arias creo que se llamaba, era el vicepresidente de Conatra. O sea, el vicepresidente de una institución del tránsito era el que administraba las reglas del tránsito. Dicen en el campo de papá en Neiva, mandando la carne con el gato. Entonces no pueden quejarse de muchísimas decisiones que se tomaron, por ejemplo, con el tema de los corredores, cuando usted le entregó la dirección del Estado a una persona que tenía intereses, que estaba involucrado en temas relacionados con lo mismo que iba a administrar. Le pongo otro caso, la Operación 13. ¿Quiénes se acuerdan de eso? La Operación 13 llevó como resultado que el director de la lotería saliera preso porque estaba involucrado supuestamente en una mafia que se daban orejitas o los números antes, se armaban trucos para que se sacaran los premios, gente de ellos, y se llevaron cientos de millones de pesos en ese jueguito. Tanto es así que hasta el ciego del sorteo cayó preso. Ahora, ¿dónde radicaba el problema? El que era director de la lotería en ese momento, Luis Michel Licen, ¿de dónde venía? Era el presidente de la Federación de Banca. Es que usted no puede mandar la carne con el gato. Usted no puede poner una persona que no tenga las capacidades y la ética a administrar una institución. Él, que conocía cómo se truqueaba y cómo se podía manejar todo ampliamente, lo ponen ahí. ¿Qué usted cree que él va a hacer? Y mire que lo han descargado de los casos. Ahora, la percepción generalizada es que él estaba involucrado en la estafa de la Operación 13. Le pongo otro caso. Y con esto cierro, porque ya ahorita comienzan a hacerme señas. El que era director de los programas especiales del gobierno, el señor Neney Cabrera, ¿cuál es el negocio personal de él? El negocio personal, él se dedica al manejo de residuos sólidos. Tema de la basura, todo eso. Esos son sus negocios privados y personales. Cuando llega a esa posición de los programas especiales donde está Robertico y nunca ha dicho lo que hizo Neney, ¿con qué se encuentra Neney? El presidente de la República le da un decreto de emergencia, o sea, para que pueda hacer lo que le da su gana. ¿Con qué? Con el movimiento de tierras, nada más y nada menos que de los vertederos. O sea, lo pone a administrar y administrar con toda la libertad del mundo lo que era su negocio personal.
Entonces, el sentido común, lamentablemente, se ha ido de vacaciones en la República Dominicana. Y en los funcionarios públicos parece ser que es la práctica común. Solo ver lo que sucedió con la cárcel de La Victoria ayer, solo ver lo que aconteció con la ministra de Cultura. Señor, el sábado a las 5 de la tarde fue que ella le dio la gana de suspender el carnaval. Cuando hace una semana ya había ocurrido la tragedia lamentable de Salcedo. Entonces, en términos políticos, cuando yo veo la actuación de ciertos funcionarios, yo digo, ¿están apostando o están en contra del proyecto de reelección de Abinader? Abinader anda hablando de reelección y anda hablando de un nuevo gobierno. Pero hay personas en su propio ajedrez político que atentan contra lo que usted está haciendo. Y miren, que la señora Germán, que estaba antes en la dirección de prensa del gobierno y que hizo un tollo, mandarla al Ministerio de Cultura ha sido peor todavía. Así no. El sentido común se fue de vacaciones. Y ese tipo de cosas que han estado aconteciendo nos dan una clara señal de la desconexión que hay entre las necesidades del pueblo y entre las aspiraciones de un funcionario que se cree semidios.